Conocí a Bauti de estas maneras inolvidables, cuando uno está perdiendo el tiempo mirando su TikTok y de repente apareció Mr. Apps. Lo primero que me llamó la atención era el brillo en él, como que tenía algo especial, como que transmitía una luz en medio de tanta oscuridad que uno se encuentra en las redes sociales. Me sorprendió la manera en la cual mezclaba su fe con los asuntos prácticos de la vida, las relaciones, las finanzas, el desarrollo personal. Y me di cuenta de que estaba frente a un joven que se va a convertir en un hombre de Dios, que va a hacer un impacto en su generación. Y estoy muy feliz de ahora estar con él en esta entrevista. Genial, Itiel. Muchísimas gracias por esas palabras. De verdad, para mí es un placer enorme estar acá con vos y esa descripción literalmente creo que es demasiado para mí, pero de verdad te agradezco muchísimo por esa perspectiva que tuviste de primera sobre mí. Y nada, para mí créeme que es un gusto que estés acá y que podamos compartir un poco de algunas preguntas, de algunas cosas las cuales puede ayudar a la gente, ¿no? En su vida diaria con Cristo. Así que nada. Quiero decirte que si estoy aquí, Bauti, es porque pienso que tú formas parte de esta nueva generación de comunicadores de la verdad. En mi época solo conocíamos la predicación desde el púlpito, desde la iglesia local, pero tú ya eres un nativo de la era digital y has descubierto que esto es una plataforma donde puedes comunicar el mensaje a cientos, a miles, incluso a millones de personas que te prestan por un momento sus oídos y sus ojos. Y creo que tú lo estás haciendo muy bien y por eso estoy en esta entrevista, porque quiero apoyarte, quiero apoyar tu causa. Sé que estás comprometido con Jesús, que no estás jugando a tener como una especie de religión analgésica para tu alma, sino que tú estás caminando por el camino angosto. Estás viviendo la vida cristiana de manera comprometida, aunque intentas aplicarla en los asuntos prácticos de la vida. Entonces, por eso estoy aquí, Bauti. Quería decírtelo desde el primer momento, que Gracias. me encanta ver cómo Dios está levantando voces como la tuya en esta generación, porque sin duda necesitamos voces jóvenes, pero comprometidas con el Evangelio, como tú, Bauti. Muchísimas gracias. Gracias, Itiel. Sé que no te contestaba la primera pregunta, no te pero preocupes. ahí vamos, si quieres. Existe, Házmela otra vez. Existe la magia de la edición, por si no sabías. Quería decirte esto, Bauti, creo que era importante. Bien, vuelvo con la pregunta, ¿vale? Itiel, Sí. ¿vos crees que es obligatorio cumplir la ley de Moisés o los 10 mandamientos para ser salvos? Mira, esa es una buenísima pregunta, Bauti, y creo que es una pregunta que necesita ser respondida de manera amplia, pero ahora mismo estamos haciendo una entrevista, entonces voy a intentar ser conciso. Es un asunto de teología fundamental. Cuando uno lee las Escrituras, la Biblia está dividida en dos partes, por decirlo así, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es el momento en el cual Dios se revela a la humanidad, particularmente con un pueblo, el pueblo que conocemos como los hebreos o los judíos, cuando Dios llama por primera vez al patriarca Abraham y hace un pacto de amistad con él. Y dentro de los términos de esa amistad, Dios empieza a establecer ciertas leyes con Abraham que después amplifica particularmente con Moisés. Y Moisés, que es conocido por ser el gran libertador del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, recibe las famosas tablas de la ley, pero luego además de esto se le añaden aproximadamente unas 613 leyes. 613 leyes que componen toda la ley de Dios, que era como una especie de ley que establecía lo que es bueno o malo, el estándar de Dios para la humanidad, en muchos sentidos, entre ellos sentidos morales. Y Dios estableció que para ser aceptado por Él, que es un Dios santo, Él esperaba de su pueblo la santidad. Y la santidad
por resumirlo, era el cumplimiento de todas esas leyes. ¿Y qué descubrimos, Bauti, en el Antiguo Testamento? Que intento tras intento tras intento, el pueblo fracasa en el cumplimiento de la ley. Es decir, en ningún momento, ni siquiera los hombres de carácter más elevado del Antiguo Testamento logran cumplir la ley con todos sus términos. Es decir, no logran la santidad que Dios estaba esperando. No son cumplidores de la ley al 100%. Y es interesante porque la Biblia dice que si tú cumples el 99% de la ley, pero fracasas en el 1% de la ley, te haces culpable con todo el peso de la ley. Entonces el Antiguo Testamento, con estos fracasos, nos revela la insuficiencia de los seres humanos para cumplir la ley de Dios. Y claro, eso es desesperante porque el Antiguo Testamento cierra con una desesperación total. El ser humano, ni siquiera los hombres más moralmente elevados del Antiguo Testamento son capaces de cumplir la ley. Entonces, ¿qué esperanza había para los seres humanos? Bueno, ahí es donde aparece la historia del Evangelio, la que está relatada en el Nuevo Testamento. En el Evangelio se nos revela cómo Dios no se quedó en su trono como juez juzgando a la humanidad, sino que se comprometió por amor con la humanidad, haciéndose uno de nosotros. La Biblia lo llama el último Adán, en contraposición al primer Adán. El primer Adán fracasó en su obediencia a Dios, sí. Y ahora Jesús, el postrer Adán, iba a demostrar cómo se vive una vida de obediencia absoluta a Dios. Es decir, Dios mismo se hace hombre, le conocemos como Jesús, y cumple con toda la ley de Dios. Bauti, esto es impresionante. Él vive una vida santa al 100%, no al 99%, no, al 100%. Él cumple con cada punto, con cada coma, con cada tilde de la ley. La cumple a la perfección y lo hace como un ser humano, porque es Dios hecho hombre, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a la cruz, que es lo que la gente muchas veces no entiende, lo que ocurre es un intercambio divino. Básicamente, Jesús hace lo siguiente. Él en la cruz asume la culpa de toda la humanidad, la culpa por no poder cumplir la ley, la culpa por haber fracasado en el cumplimiento de las leyes divinas, lo que la Biblia llama el pecado, que es la transgresión de la ley divina. Él asume toda la culpa por transgredir la ley de Dios en aquella cruz y asume la sentencia, que es la muerte, y nos da a cambio la justicia de su vida perfecta. Es lo que conocemos como el gran intercambio. Él muere a causa de nuestros pecados y nos da su justicia a nosotros, que jamás merecimos esa justicia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que obviamente podríamos pasar horas y horas y horas profundizando en la belleza del Evangelio, no necesitamos cumplir la ley al 100% para ser salvos, porque es imposible que tú y yo podamos cumplir la ley al 100% para ser salvos. El que cumplió la ley al 100% fue Jesús, y fue Él quien nos dio una salvación que nosotros no podíamos conseguir con nuestros propios esfuerzos. Él asumió nuestra culpa y nuestra condena y nos dio a cambio su vida perfecta con todos los beneficios que eso implica, que es la vida eterna. Entonces, no necesitamos cumplir la ley al 100% para ser salvos. Necesitamos creer que Jesucristo es nuestro sacrificio sustitutorio. Confiar en el Evangelio de la gracia, que es Jesús intercambiándose en nuestro lugar
para darnos una salvación que jamás podríamos lograr con nuestros propios esfuerzos. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad. Totalmente de acuerdo. Literalmente, básicamente, como que en el Antiguo Testamento esa ley, la cual nosotros no podíamos cumplir por nada del mundo, era imposible para nosotros, básicamente señalaban la necesidad de un Salvador, el cual fue Jesús, y todas esas cosas las cuales nosotros deberíamos cumplir, las terminó cumpliendo Él. Por amor a nosotros, encima dio su vida para que no seamos salvos por cumplir esa ley, sino por gracia. O sea, por regalo. Absolutamente. Es un enorme regalo, un enorme esfuerzo y mérito de Jesús, de Dios que se hizo carne por nosotros y nos dio su vida. Increíble. Absolutamente, Bauti. El mérito siempre será única y exclusivamente de Jesús. Lo impresionante de esto, Bauti, es que cuando Jesús se sustituye, ¿no?, por nosotros en aquella cruz, se convierte en el sacrificio sustitutorio, Él abre el camino para que tú y yo podamos tener una relación con el Dios Santo. Porque al estar cubiertos de la santidad de Jesús, que Él ganó en aquella cruz por nosotros, esa sangre de Jesús que nos cubre y que de alguna manera nos limpia de todo nuestro pecado, nos permite tener acceso a una relación con el Dios Santo. De otra manera no podríamos tenerla. Y lo impresionante es que ese Dios Santo nos envió a su Espíritu Santo, el Espíritu Divino, para vivir dentro de nosotros. Porque el Evangelio es eso, Bauti. No es que tú y yo vayamos a ir al cielo después de la muerte, que sí, es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Lo impresionante es que el Espíritu de Dios ha venido ahora a morar dentro de nosotros, dentro de aquellos que confiamos en el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. Y es ese Espíritu Santo, y no tú o yo, con nuestros esfuerzos humanos, el que nos santifica. Es decir, si somos capaces de cumplir la ley de Dios hoy, Bauti, es porque ese Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, empujándonos a una vida de obediencia a Dios. Entonces, yo no cumplo la ley de Dios para salvarme, yo cumplo la ley de Dios porque ya estoy salvado y el Espíritu Santo que vive en mí me da poder para cumplir una ley que humanamente nunca podría cumplir. No sé si me estoy explicando, Bauti. Así es, tenés toda la razón ahí, Tiel. La verdad es que es una ley imposible, como yo te dije anteriormente, de cumplir, pero gracias al Consolador, el cual Jesús nos dejó, al Espíritu de Dios que Él nos mandó, es que nosotros podemos llegar a cumplir esa ley, la cual encima no es obligatoria y no la cumplimos para ser salvos, sino porque somos salvos, por amor a Dios. Entonces esa es una definición en la cual muchos están equivocados, pero acá está la respuesta, literalmente, es el Espíritu de Dios hablando. Y Tiel, muchos católicos consideran a la Virgen María como alguien que intercede por nosotros. Desde una perspectiva evangélica, ¿cómo podemos responder a esta creencia basándonos en la Biblia y el papel exclusivo de Cristo como mediador entre Dios y los hombres? Bueno, mira, en primer lugar quiero decir que tengo muy buenos amigos católicos, respeto a aquellos que viven su fe de manera sincera, comprometida con Cristo, no aquellos católicos que son supersticiosos y viven una espiritualidad basada en comuniones y funerales, como decimos aquí. Respeto a aquellos católicos que realmente están comprometidos con Dios, leen su Biblia, oran y intentan conocer las profundidades del corazón de Jesús. Los respeto. Pero que los respete no quiere decir que crea que tienen razón en todo lo que afirman. Tenemos muchas cosas en común, es decir, la raíz de nuestra fe es muy similar, la de los católicos y la de los evangélicos o protestantes, pero particularmente con este asunto de la Virgen María tenemos una clara diferenciación, y es que
todo lo que nosotros como evangélicos creemos acerca de María está basado en los 4 evangelios y después lo que el resto de la Biblia dice acerca de ella. Entonces, con la información que tenemos en los 4 evangelios, nunca, jamás, Bauti, podríamos llegar a la conclusión de que María tenga una función de intercesora a nuestro favor. Es decir, el Evangelio y después el resto del Nuevo Testamento nos revela que María fue una mujer elegida por Dios para una tarea tremendamente especial, que fue convertirse en la vasija donde Dios se haría carne en su vientre de manera sobrenatural. Ella fue elegida por pura gracia para una tarea muy especial, ser la madre de Jesús. El Espíritu Santo vino sobre María y concibió a Jesús en su vientre por obra única y exclusiva del Espíritu de Dios en ella, sin intervención de ningún otro ser humano. Entonces, María se convirtió en el contenedor de Jesús, Dios hecho hombre, y fue su madre, la madre de Jesús en este planeta, en esta dimensión, y vivió una vida digna de ser admirada. Es decir, nosotros como evangélicos admiramos a María, porque fue una mujer que le dijo sí a Dios. Le dijo, aunque parezca una locura, aunque me hagas sufrir, te digo sí, Dios. He aquí la esclava del Señor. Y solamente por ese sí, por esa disposición de aquella jovencita llamada María, la revolución divina pudo llevarse a cabo. Dios se hizo hombre en su vientre y 9 meses después nació en forma de un bebé llamado Jesús. Y María fue la encargada de amamantar a Jesús, limpiar a Jesús, alimentar a Jesús y cuidarle hasta que Jesús estuvo listo para cumplir su misión mesiánica. Y solo por eso, Bauti, tiene todo nuestro respeto como cristianos evangélicos. Y nosotros honramos a María por ser una mujer santa, por ser una mujer comprometida con la misión divina y por haber entregado su vida para una causa tan noble como esta. Pero, Bauti, ella no es corredentora. La Biblia no lo dice en ninguna parte. Ella no puede hacer una función de intercesora. La Biblia no lo dice en ninguna parte. Ella no tiene nada divino, es decir, ella fue una mujer como todas las demás mujeres, pero que halló gracia delante de Dios, delante de sus ojos, como otras mujeres en el Antiguo Testamento también hallaron gracia, pero ella hoy no puede hacer ninguna función de intercesora, como tampoco lo pueden hacer ningún otro santo, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni ningún otro. Todos ellos han sido nuestros hermanos, dignos de admiración, pero no tienen ninguna función de intercesores. Ellos no pueden escuchar nuestras oraciones y no tienen ninguna habilidad para hacer que nuestra relación con Dios sea más cercana, porque el único intercesor, el único que puede escuchar nuestras oraciones es Jesús a través del Espíritu Santo. Y Él es nuestro intercesor delante del Padre. Y de hecho la Biblia dice que Él es el que intercede por nosotros a la diestra del trono de Dios, mostrando las cicatrices de su sacrificio por amor a nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros clama con gemidos indecibles, dice la Biblia,
incluso ora por nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros. Incluso cuando nosotros no oramos, este Espíritu que está en nosotros ora por nosotros, intercede por nosotros. Entonces la Virgen María no puede hacerlo. Es nuestra hermana y la apreciamos, pero ella va a formar parte de esa nube de testigos, de hombres y mujeres santos que se entregaron a la causa de Dios. Y esa es mi respuesta. Espero que sea suficientemente clara, Bauti. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Básicamente, María, la Virgen María, fue una chica como todas las demás. Simplemente, como vos dijiste, halló gracia ante los ojos de Dios. Fue escogida para que Jesús naciera por el vientre de ella. Pero, como te digo, fue una chica como todas las demás. Muchos dicen que no pecó, que no tuvo pecado, pero ella era una mujer literalmente normal. Y en ninguna parte de la Biblia, como decís, está escrito tampoco que intercede por nosotros. Pero eso no quita el mérito que tiene ella respecto a lo que hizo y el sí que le dijo a Dios. Entonces, hizo y cumplió con lo que Dios le pidió, que es lo más importante, y es por eso que también tiene lógicamente nuestro respeto. Así que estoy totalmente de acuerdo con vos en esa parte, Tiel. Todas estas ideas acerca de una especie de divinidad o no sé, como una identidad especial de María, no vienen del Evangelio ni del Nuevo Testamento, vienen de otros escritos muy posteriores que no son canónicos y muy alineados con ciertos misticismos que no están conectados con el cristianismo primitivo, con el cristianismo original. Entonces, todas estas ideas aparecieron mucho después y la iglesia primitiva no rendía ningún tipo de culto a María. Sí la respetaban, pero no la rendían ningún tipo de culto. Yendo con la siguiente pregunta. Itiel, en un mundo donde las redes sociales y el entretenimiento muchas veces distraen a los jóvenes de su relación con Dios, ¿qué consejo darías para que prioricen su vida espiritual y encuentren un propósito eterno? Bueno, lo primero es que creo que necesitan tener una perspectiva correcta acerca de lo limitado que es su tiempo en este planeta Tierra. Yo creo que cuando alguien se da cuenta de que va a morir, de que cada segundo que pasa es un segundo que no vuelve, entonces se da cuenta de que necesita aprovechar cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año de la manera más inteligente posible. Entregar el tiempo para un propósito que sea trascendente. Y creo que lo primero que los jóvenes necesitan entender es que van a morir. Van a morir. Yo tengo 40 años en este momento y cuando digo que tengo 40 años, en realidad son los años que ya no tengo. Porque he cumplido 40 años de vida, pero no tengo 40 años. Esos 40 años ya pasaron. Ya no los tengo. Es decir, ya forman parte de mi pasado. No puedo enmendar nada de lo que hice en estos 40 años. Entonces, cada vez que voy cumpliendo un año más, es un año más, mejor dicho, es un año menos que ya no tengo. Sí. Y a medida que avanza el tiempo me doy cuenta de lo limitado que es mi tiempo en este planeta Tierra. Y aunque está bien entretenerse, tener aficiones, tener distractores, creo que exceso de entretenimiento puede ser un ladrón de propósito en nuestra vida. Es decir, no podemos convertirnos en adictos al entretenimiento, porque la distracción puede robarnos el tiempo que debería ir dedicado a construir una historia de vida de la que nos sintamos orgullosos y de la que podamos obtener un bien hecho de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo les diría eso a los jóvenes: vais a morir. Quizá, Bauti, tú ahora con, 18 años creo que tienes, no tienes la misma perspectiva que tengo yo, que tengo 40,
pero Bauti, vas a morir. Y Bauti, no sabes si hoy al salir de casa, al cruzar la acera, un coche podría arrollarte y arrebatarte esta vida. Tampoco sabes si de aquí a unos años vas a desarrollar algún tipo de enfermedad que limite tu tiempo sobre este planeta. De hecho, tú y yo no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, Bauti. Entonces, vive tu vida siendo un buen mayordomo de cada segundo que te ha sido otorgado sobre este planeta. Y hazlo de tal manera que cuando mires hacia atrás te sientas orgulloso de la vida que has vivido. Y sobre todo hazlo de tal manera que cuando te encuentres cara a cara con Jesús, Él pueda mirarte a los ojos y decirte, bien hecho, bien hecho. Viviste la vida que yo diseñé para ti. Y no perdiste el tiempo haciendo scroll infinito en tus redes sociales, viendo memes de gatitos o fotos de personas que simplemente están exponiendo sus éxitos, ¿no? Y que muchas veces no es más que pura apariencia, sino que viviste tu propia vida con sus alegrías y sus tristezas, con sus desafíos, con sus fracasos y con sus victorias. Viviste tu vida, no la sacrificaste sobre el altar del entretenimiento basura. ¿Me estoy explicando, Bauti? Te explicas. Eso creo que a cualquier joven le pegaría justo en el corazón y entraría con una espada de doble filo, la verdad. Así que nada, estoy de acuerdo, Itiel, aunque consejas. Yo creo que lo que tú estás haciendo, Bauti, es un buen ejemplo para los jóvenes de nuestra generación. Yo veo que eres un tipo que aprovechas bien el tiempo. Yo con 18 años no tenía el mismo enfoque que tienes tú hoy. Y me encanta verte con 18 años tan enfocado, porque sé que lo que yo quizá tardé más tiempo en conseguir, tú lo vas a conseguir antes, porque te has dado cuenta de que tu tiempo es limitado y estás intentando alcanzar el plan que Dios tiene para ti mientras todavía respires y mientras tu corazón lata. Entonces, me encanta verte con ese enfoque y espero que muchos jóvenes puedan seguir tu ejemplo. Muchas gracias, Itiel. Gracias por esas palabras, me animan muchísimo. Y sí, yo una vez me di cuenta cuánto influían las personas, sobre todo mis amigos, las personas con las que me rodeaba. Imagínate, o sea, como te dije hace unos días, de hecho ya pasó. A tal punto llegué que, imagínate, me junté tanto con una persona que es un amigo que tengo en Chile y se bautizó el 5 de enero y nunca lo vi físicamente. Y ese chabón no tenía pensado jamás bautizarse. O sea, comenzamos hablando en un curso de literalmente de trading. Ahí fue donde abrimos toda nuestra relación, así como amistad, con los demás alumnos. Empezamos a progresar juntos y a medida que íbamos progresando yo le iba hablando, ¿no? de Jesús de a poco. Y él se iba también interesando de a poquito, ¿no? De qué debería leer, qué Biblia debería... Cada pregunta, ¿no? Cada pregunta, como todo principiante. El 5 de enero, hace 2 días, ya se bautizó y me dijo, le pertenezco 100% a Dios, le dijo. Qué bueno, qué felicidad, bueno. Qué felicidad. No, eso fue Bauti, tú estás invirtiendo bien el tiempo, estás usando tu talento, tu energía, tu pasión para vivir para algo más grande que tú mismo. Y quiero decirle esto a todos los jóvenes que me escuchan, vivid para algo más grande que vuestro propio ego, porque vuestro ego es muy pequeño. Sin embargo, el reino de Dios y la gloria de Jesucristo es la causa más grande para la cual podemos vivir. Y cuando alguien como Bauti se alinea con los propósitos de Dios y vive para algo más grande que su propio ego, alcanza la verdadera grandeza en la vida. No os creáis a estos gurús que os dicen que la verdadera grandeza es luchar para hacer tu yo más rico, tu yo más famoso, tu yo más confortable, porque vivir para el yo es la vida más insignificante que existe. Vivir para la causa del reino de Dios es la verdadera grandeza y es la alegría y la satisfacción para el alma, porque hemos sido diseñados para vivir para algo más grande que nosotros mismos. De verdad, yo muchas veces pongo este ejemplo. Cuando yo era un soltero y no había conocido a mi esposa y todavía
no era un padre como soy ahora. Pensaba que lo mejor que podía hacer en la vida era vivir para alcanzar mis propias metas personales. Y no hay nada malo en plantearte metas y alcanzarlas. Pero cuando uno se casa y empieza a amar a otra persona, cuando uno es padre y de repente entre sus brazos tiene a ese bebé que depende 100% de su papá, de mí, uno se da cuenta que la vida es mucho más que lograr metas personales. La vida es aprender a sacrificarte por aquellos que amas. Tu esposa, tus hijos. Y sacrificarte por amor es la satisfacción más grande que existe en la vida, porque nos alinea con el corazón de Dios, que se sacrificó por amor a nosotros en aquella cruz. Yo sé que algunos que me están escuchando no me van a creer, pero no me creerán hasta que lo prueben y hasta que entiendan el Evangelio y entiendan que si Jesús se sacrificó por amor a nosotros, la verdadera grandeza en la vida es aprender a sacrificarte por otros. Y ahí no estás perdiendo, en realidad estás ganando. Yo no pierdo cada vez que me entrego en favor de mi esposa o en favor de mi hija. Es más, si la vida de mi esposa o de mi hija estuviese en juego, si alguien les apuntase con una pistola para matarlas, mi verdadero anhelo sería morir en lugar de ellas, asumir esa bala en lugar de ellas. Y el verdadero sentido de mi vida sería ese sacrificio, porque yo no existo para el yo. En realidad mi yo es insignificante, existo para algo más grande, y es alinearme con el corazón de Dios en el sacrificio por amor. Nosotros deberíamos sacrificarnos por los demás y en vez de tener esa perspectiva, ese ego que antes vos mencionabas, servir a los demás, ser como ese mayordomo, el cual mencionaste también hace un ratito, y sacrificarnos por amor a los demás, como vos decís, ¿no? Y no por buscar nuestro propio yo hice esto, yo hice lo otro, o nuestro propio ego, ¿no? Sino para complacer el corazón de aquel que dio su vida por nosotros, que es Jesús. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Itiel, ¿vale? Me encanta, Bauti. Itiel, ¿cómo podemos como cristianos vivir de manera auténtica nuestra fe en un mundo que cada vez promueve valores contrarios a los principios bíblicos? Pues siendo valientes, Bauti. No estamos en la era de los cobardes, sino en la era de los valientes. Creo que debemos asumir que vivir radicalmente nuestros valores cristianos va a lograr dos cosas: o que nos amen o que nos odien, pero nunca que pasemos desapercibidos. Porque quien vive los principios cristianos de manera comprometida y radical es amado o es odiado, pero jamás pasa inadvertido. Y creo que es el tiempo de vivir nuestros valores cristianos con valentía, Bauti. Creo que aquel que piense que para no meterse en problemas es mejor no decir la verdad, se está equivocando. Es el momento de decir la verdad, de gritarla bien en alto. Así es. Decir la verdad, obviamente con amor, nunca con condenación, porque Jesús fue el proclamador de la verdad, pero él fue también el proclamador de la gracia al mismo tiempo. Jesús era gracia y verdad al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que nos toca a nosotros, ser gracia y verdad al mismo tiempo. Y aunque la verdad duela, realmente es nuestra responsabilidad gritarla con valor y decirle a una humanidad: hey, las mentiras que creéis os están esclavizando y os están llevando a la muerte. Y creo que es un acto de gracia pararnos frente al precipicio como intercesores y decirle a la gente: hey, si seguís hacia adelante vais a caeros al precipicio. A pesar de que se rían de nosotros, a pesar de incluso de que intenten callarnos, debemos pararnos frente a ese precipicio y gritar
con gracia, pero con verdad. Cuidado, porque esto os lleva a la muerte. Y creo que necesitamos ser valientes, Bauti. Esa sería mi respuesta. Qué bueno. Justo es algo que yo siempre estoy de acuerdo en ser valiente. Me pasó muchas situaciones en las cuales se necesitó valentía. O también a una persona en la cual necesitaba esa valentía y yo la animaba a que sea valiente. Pero es algo que la verdad todos hoy necesitaríamos, ya que hasta la voz del diablo se quiere exponer más. Hasta imagínate con esto del LGBT, el feminismo, el aborto. Es como que su voz quiere ser más alta que la nuestra, que los hijos de Dios. Y es por eso que nosotros también, imagínate si ellos teniendo esas mentiras, por así decirlo, exponen su voz a lo alto, como nosotros teniendo una verdad no la vamos a exponer siendo hijos de Dios encima. Entonces estoy de acuerdo contigo también en esa parte, Itiel, ¿bien? Y quiero desafiar a los jóvenes que nos escuchan a que usen sus redes sociales como megáfonos de la verdad. A pesar del riesgo de que sean censurados, se rían de ellos, los bloqueen, pero las redes sociales es una oportunidad para amplificar la voz de la verdad en nuestra generación. Ya tenemos suficiente basura, suficiente mentira, suficiente toxicidad en las redes sociales, lleno de humor estúpido, sensualidad esclavizante, mentiras ideológicas, como para mantenernos nosotros callados. Tenemos la verdad, Bauti, y la verdad no es un argumento, la verdad es una persona, es Jesús. Y tenemos que proclamar a Jesús bien en alto, proclamar el Evangelio bien en alto y decirle a esta humanidad que creer mentiras les va a llevar directamente al precipicio, y debemos pararnos como intercesores frente a ese precipicio y decir: deteneos, hay otro camino. Y ese camino es Jesús. Itiel, si tuvieras solo 5 minutos para hablarle a una persona que nunca ha escuchado del Evangelio, pero que está buscando respuestas sobre el sentido de la vida, ¿qué le dirías y por qué? Mira, si solo tuviese 5 minutos, no hablaría de otra cosa que no fuese la cruz, Jesús crucificado y Jesús resucitado. Eso es lo que haría, porque todo lo demás gira en torno al centro de la gran historia, que es que Dios es nuestro creador, pero no se quedó en la distancia observándonos cómo destruíamos nuestra vida, adorando a ídolos falsos, esclavizándonos a una vida de mentiras, sino que Él se involucró por amor en este mundo, haciéndose hombre, y vivió la vida que nosotros no conseguíamos vivir, y en aquella cruz decidió convertirse en nuestro sacrificio sustitutorio, asumiendo la condena de nuestros actos pecaminosos, de nuestras locuras, de nuestros errores, de nuestras maldades, asumiendo el peso de nuestra culpa, asumiendo el castigo en nuestro lugar para darnos a cambio la vida eterna, la justicia que Él logró con una vida intachable. Y si tuviese esos 5 minutos, les diría que la vida y la muerte están a un paso, a una decisión: aceptar o rechazar la invitación que Jesús nos hace en esa cruz. Aceptar que Él es el sacrificio sustitutorio, o rechazar que Él es el sacrificio sustitutorio. Y aceptar o rechazar, esto va a determinar nuestro destino. Si tuviese esos 5 minutos, le diría que ese es el momento de tomar una decisión, que quizá no lo entiende todo ahora, no entiende todos los detalles de la teología, y 5 minutos no son suficientes para entenderlo, pero quizá como aquel hombre que fue crucificado con Cristo, él no entendía el Evangelio, pero vio a Jesús crucificado y fue suficiente para él para tener una revelación de que aquel hombre que estaba siendo crucificado
era el justo, el santo, el Mesías, Dios hecho hombre, que no merecía la muerte. Y clamó desde aquella cruz y le dijo: Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso fue suficiente. Un clamor desesperado diciéndole a Jesús: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y eso es lo que le diría si tuviese 5 minutos, si estuviésemos a punto de morir en un edificio en llamas, que solo necesita un clamor a Jesús diciéndole: acuérdate de mí, y eso determina su destino eterno. Gloria a Dios. Toda la gloria para el Rey de Reyes. Qué linda respuesta, Itiel, de verdad. En un mundo tan lleno de dolor y sufrimiento, ¿cómo podemos ayudar a aquellos que se sienten perdidos y preguntan por qué Dios permite el sufrimiento, especialmente en medio de la fe cristiana? Mira, esta es una pregunta que no se puede responder de manera filosófica o racional, porque aunque podemos ponerle razón y filosofía, podemos ponerle teología al asunto del sufrimiento humano, cuando un ser humano está sufriendo, ni toda la razón, ni toda la filosofía, ni toda la teología lo consuela. Lo que lo consuela es el abrazo divino. Y claro, cuando uno está sufriendo, no siente el abrazo divino. Y Jesús, a través del Espíritu Santo, nos ha comisionado a nosotros, la Iglesia, a ser el abrazo divino para los que sufren. Lo que quiero decir es que cuando la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Jesús en la tierra, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo en este planeta, se trata de ser los brazos de Jesús para abrazar a aquellos que están sufriendo. Amén. Entonces no te quiero dar una respuesta teológica, ni filosófica, ni racional, porque cuando uno está sufriendo no le sirven todos esos argumentos. Y los hay, podría hablarte acerca del origen del sufrimiento, dónde comenzó todo, pero querría desafiar a todos los cristianos que tienen la oportunidad de ser los brazos de Jesús para abrazar al que sufre, a que lo hagan. Porque Jesús se encarna nuevamente en esos brazos para llorar con el que llora y para darle el calor de la esperanza a aquellos que están helados por la desesperanza. Entonces, si tienes la oportunidad de ser consuelo para otros en el nombre de Jesús, hazlo, porque puede ser que esa es la respuesta que aquel que sufre está esperando. No un discurso teológico. Muchas veces sobran las palabras, Bauti, y creo que a veces los cristianos tenemos que cerrar la bocota y no intentar explicarlo todo. Cuando la gente está sufriendo, a veces solo necesita presencia de Dios, pero presencia de Dios encarnada a través de una iglesia que se atreve a ser el cuerpo de Cristo, abrazando al que sufre. Bauti, dime, en el momento en el que tú has experimentado un sufrimiento en tu vida, quizá con 18 años no has tenido tanto tiempo para sufrir, pero año tras año vas a tener más oportunidades para sufrir. Cuando de repente ya no solo se trate de ti, sino que te cases y tengas una esposa, cuando tengas hijos, vas a tener todavía más razones, más motivos para sufrir, más posibilidades para sufrir. En aquellos momentos en los que estés sufriendo, te acordarás de esto que te digo, Bauti. Toda la teología es insuficiente para consolarte. Necesitas la presencia de Jesús. Así es. Y la presencia de Jesús a veces se hace palpable a través de ese hermano, esa hermana que se acerca y llora contigo y lo hace en el nombre de Jesús, Bauti. Y te dice: mira, estoy aquí, pero es Jesús quien está aquí. Y te entiende y llora contigo. Y créeme, Bauti, al final yo
tengo libros, ahí atrás tengo varios libros que hablan de la teología del sufrimiento y te puedo dar una charla de 2-3 horas acerca del origen del sufrimiento y de por qué sufrimos. Pero aún así, cuando alguien esté sufriendo, toda esa teología le va a parecer insuficiente para lograr consuelo. Tenés razón, imagínate, vos cuántos libros habrás leído, ¿no? De ese sufrimiento y esas cosas, seguramente una banda. Pero como vos decís, de verdad, en ese momento no me serviría un estudio de teología de por qué sufro, sino un abrazo. Y un abrazo a Jesús, el cual sentimos a diario con su gran misericordia y con su gran amor. Y sí, una vez yo también, por ejemplo, estaba medio mal con Dios, quizás en mi relación, pero igual intentaba aún así reflejar a Jesús. Y estaba justo mi abuelo en mi casa, ¿viste? Estaba ahí viviendo allí en Argentina. Estaba viviendo y antes de irse, porque él ya había visto todo lo que yo hacía a diario, cómo platicaba con él y demás, de los temas que hablábamos de Dios y demás, me empezó a los 6, que somos una familia de 6, a decir una palabra a cada uno, básicamente una palabra de aliento. Y a mí fue distinto, porque yo estaba a su lado y me miró así, giró la cabeza. Y esto me conmovió muchísimo porque yo lloré con él cuando él me lo dijo y supe que era Jesús. Que me dijo, eres un ángel, me dijo. Y cuando me dijo eso, mis lágrimas no dieron más y me empezaron a caer, me dio un abrazo y sentí como si fuera el mismo Jesús que me decía esas palabras, esas 2 palabritas, ¿no? Que me decía, ¿qué ángel? O eres un ángel, perdón, esas 3 palabras. Y lo abracé y se sintió un abrazo lleno de fortaleza, aún así en mis momentos donde yo sentía que Dios estaba lejos de mí, Él estaba ahí. Entonces, sí. Bauti, ese es el mejor ejemplo a lo que acabo de intentar explicar ahora. Ojalá podamos ser como tu abuelo en ese momento, Sí. Que encarnamos una palabra de parte de Jesús y un abrazo de parte de Jesús para otro. Así es, gloria a Dios, toda la gloria para Dios. Pero nada, fue maravilloso, la verdad, y por Tremendo. eso concuerdo contigo, porque he vivido esa parte y fue eso lo que me llenó, lo que me sirvió, lo que me acercó a Jesús, y es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de estar con una persona en la cual sabemos que tiene un peso, un sufrimiento dentro. Bien, con la última pregunta, Itiel, ¿cuál es para ti el verdadero significado del amor? Qué buena pregunta. Y he escrito todo un libro acerca de esto que se llama Amar es para valientes. Entonces aprovecho el momento para decir a toda la audiencia que si quieren descubrir el verdadero significado del amor, pueden hacerse con mi libro Amar es para valientes. Amén. Pero hay algo que digo allí en el libro, aunque es mucho más extenso que lo que voy a responder ahora. Y es que el verdadero significado del amor no es que el amor es un sentimiento, no es una emoción, no son mariposas en el estómago. El verdadero significado del amor está definido por una persona que se definió a sí mismo como el amor verdadero. Y este es Jesús. Y todo en la vida de Jesús es el significado del amor verdadero. El amor verdadero en Jesús se demostró en cada acto de justicia, generosidad, valentía, fidelidad y finalmente, en su máxima expresión, se reflejó en el sacrificio en aquella cruz, cuando Jesús murió en nuestro lugar para darnos vida. En otras palabras, el significado del amor verdadero es buscar el bienestar máximo de la otra persona por encima incluso del bienestar personal. O como Jesús lo definió, el amor verdadero es sacrificio. Es estar dispuesto a morir para que el otro viva. Es entregarse. Es una acción comprometida. El amor verdadero va mucho más allá de algo que uno siente, porque si la Biblia nos ordena amar, no nos podría ordenar tener un sentimiento, porque los sentimientos no se pueden ordenar. Es decir, Bauti, yo te puedo ordenar, Bauti, que comas verduras, pero no te puedo ordenar que te guste comer verduras. Pero sí te puedo ordenar, come las verduras.
pero no te puedo ordenar que te gusten las verduras. Es decir, no podemos dar una orden a los sentimientos, pero sí podemos dar una orden a una acción. Por eso amar no es un sentimiento, porque si no, Dios no podría ordenarnos amar si fuese un sentimiento. Amar es una acción, por eso se puede ordenar, por eso Dios dice que el primer y gran mandamiento es amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Por eso no es un sentimiento, es una acción. Implica que tienes que hacer algo, incluso algo que a veces no te va a gustar, porque amar no siempre está relacionado con sentimientos bonitos. A veces amar va a traer lágrimas a nuestra vida, va a traer ciertos sufrimientos, porque el amor verdadero es una acción. Sí, muchas veces una acción que trae sentimientos hermosos, pero también a veces es una acción que nos hace experimentar algún tipo de sufrimiento. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. Es como a veces el amor puede llegar a ser un sacrificio, como el mismo sacrificio de Jesús, y nos cuesta, quizás a veces tengamos que soltar a alguna persona. Es un sacrificio por amor, es lo mismo. Entonces, sí, el amor a veces implica no necesariamente un sentimiento bonito, como tú dices, sino que a veces implica también un sufrimiento. Pero ese es el reflejo de Jesús también en nuestros corazones. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para sorpresa tuya, ya no hay más preguntas. O sea, se terminaron, volaron las preguntas. Bauti, he disfrutado mucho este tiempo contigo. Yo también. De verdad que me encanta ver un joven de 18 años que hace este tipo de preguntas porque quiere aprender. Y quiere aprender porque sabe que tiene un tiempo limitado para cumplir el propósito de Dios en este planeta Tierra. Deseo, Bauti, que llegues a cumplir el propósito para el cual Dios te diseñó. Gracias. Y me sentiré feliz si algo de lo que yo haya podido aportar en tu vida en forma de una palabra o un pequeño ánimo ha servido para empujarte hacia tu destino. Dios te bendiga, Bauti, y bendiga a tu audiencia. Y arriba, Mr. Apps. Arriba, Mr. Apps, no, arriba el Señor que está arriba en los cielos mirando a Mr. Apps. Bien arriba el Señor, bien arriba el Señor. Bien arriba, toda la gloria para Dios. Itiel, buenísimo, muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias, fuiste de mucha bendición para mi vida. Y no solamente esto, porque yo no me lo guardo para mí, lo voy a compartir a las demás. Que también les va a servir como a mí y les va a ser de ayuda en su vida espiritual en este camino que es difícil para algunos, pero muchísimas gracias, de verdad, este tiempo se valora, como dijiste, cada minuto, imagínate un minuto menos, y lo estamos sabiendo aprovechar haciendo la voluntad de aquel que dio su vida por nosotros en aquella cruz. Así que nada, muchas gracias de verdad por este tiempo, aprecio bastante que te hayas tomado la molestia, el tiempo, las llamadas, aunque a veces quizás pospusimos la reunión. Para mí fue una prueba de paciencia, Dios, y la pasé. Yo estoy seguro que sí. Bauti, fuera ya de esta entrevista, te recalco lo que ya te dije de manera telefónica. Creo que no estamos aquí grabando esto simplemente por crear contenido. Quizá estoy en este momento de tu vida para empujarte, para apoyarte, para orar por ti si lo necesitas, o para intentar darte, no sé, una perspectiva nueva si tienes una pregunta, ¿no? Entonces, llámame cuando quieras. Por supuesto. Mi teléfono está disponible para ti. Gracias. Y quiero verte llegar lejos, Bauti, ¿vale? Quiero ver que sigues por el camino recto, por el camino angosto, pero que te lleva hacia tu destino en Dios, y que no te desvías ni a la izquierda ni a la derecha por el canto de las sirenas que te llaman para ahogarte, ¿vale? En el mar del placer y la absurdez. Entonces, Bauti, mantente firme. Mantente con tu mirada puesta en el Señor y oraré por ti.